En esta oportunidad vamos a hablar sobre todo de la RPM pretérmino, que es la que nos involucra, pues, ¿no? A ver si, según el Colegio Americano, se define como la ruptura espontánea de las membranas fetales antes de las 37 semanas completas y antes del comienzo del trabajo de parto, o sea, entre las 22 y las 36,6. No se puede hablar de RPM antes de las 22 semanas. Ojo, antes de las 22 semanas es aborto, eso se llama aborto inevitable. RPM después de las 22 semanas, hasta las 36,6. Varias causas se han involucrado, ¿no? En general, la infección intrauterina, el daño al DNA inducido por el estrés oxidante y la senectud celular. Los factores de riesgo asociados: el bajo nivel socioeconómico, el índice de masa corporal menor a 19,8, o sea, las flacas, deficiencias nutricionales, el tabaquismo, ojo, y fíjense acá, al igual que en el parto pretérmino, un parto pretérmino es factor de riesgo, acá un antecedente de RPM en parto anterior, eso eleva el riesgo, ahorita les voy a decir cuántas veces. Entonces, esos son los factores de riesgo asociados en general, ¿no? Sigue, acá hay ya más, no, perdón, estamos acá hablando de anatomía de las membranas corioamnióticas. Ustedes pueden ver, ustedes pueden ver que el amnios está formado por una capa de células, una monocapa de células cuboideas que están en contacto con el fluido amniótico. Luego de eso viene ya el mesénquima, que tiene ahí sus partes, ¿no? La capa compacta, trofoblástica, fibroblástica, la capa intermedia, y luego viene el corium, ¿no? Entonces, aparentemente, el amnios es avascular. Sin embargo, las células epiteliales amnióticas son metabólicamente activas y sus células sintetizan el inhibidor tisular de las metaloproteinasas 1. La familia de las metaloproteinasas, ustedes saben que está involucradas en la remodelación de la matriz, ¿no? O de la destrucción del colágeno. Entonces, sintetiza el inhibidor tisular de metaloproteinasa 1, también prostaglandina E2 y la fibronectina fetal, aunque la fibronectina fetal funciona mejor en el mesénquima y tiene también sus funciones, ¿no? Promueve la síntesis de metaloproteinasas que degrada el colágeno y mejora la síntesis de prostaglandinas para provocar contracciones uterinas. Esta vía está regulada positivamente en la RPM inducida por la trombina o la infección inductora de liberación de fibronectina. Entonces, ojo, este epitelio del amnios no es inerte, ¿no? Tiene funciones de intercambio de solutos, líquidos, pero tiene también otras funciones, ¿no? Es, como le dicen, metabólicamente activo en cuanto a las funciones que les he mencionado, ¿no? Ahora, dentro de la, del mesénquima del amnios existe una capa que se llama la compacta.
Y esa capa compacta tiene fundamentalmente colágeno tipo 1 y 3. Y bueno, y obviamente fibronectina, ¿no? Fundamentalmente 1 y 3. ¿Cuál es el colágeno más resistente? ¿Mm? El colágeno más resistente es el 1 y el 3. Esos son resistentes a la tracción. Es la principal fuente de resistencia a la tracción, es la que le sirve de soporte a las membranas. La capa compacta es la más importante. Este tipo de colágeno se encuentra en los huesos y en los tendones. Ustedes se imaginan la resistencia que tiene lugar en aquellos órganos, ¿no? También sintetiza citoquinas, la capa compacta, interleucina 6, la interleucina 8, MCP1. La síntesis de citoquinas aumenta en respuesta a toxinas bacterianas e interleucina 1. Entonces, la resistencia, eso debe quedar. La resistencia a la tracción depende de la capa compacta, por su contenido de colágeno 1 y 3, que también está presente, vuelvo a repetir, en órganos resistentes, hueso y tendones. Dale. Igual, ¿no? La fusión del amnios y el corion se produce alrededor antes del primer trimestre, ¿no? Pero a veces esta función puede retrasarse, ¿no? Y eso puede evidenciarse por ecografía de alta resolución, lo cual sería un marcador o sea, de la persistencia de esta separación corioamniótico, ¿no? Podría ser un indicador de aneuploidía. Como vuelvo a repetir, la fusión se presenta antes, ¿no? Finalizando el primer trimestre, pero su persistencia puede dar lugar a lo que les estoy mencionando. Sigue. Factores de riesgo de la RPM. Ya, como ya mencionamos, la rotura prematura de membranas en embarazos anteriores. Miren, hay una recurrencia de RPM pretérmino del 13.5 comparado con un riesgo de recurrencia del 4.1 en ausencia de dicho antecedente. Es alto, ¿no? En algunas publicaciones la tasa de recurrencia alcanza el 32%. Infecciones, factores de riesgo, seguimos. Infecciones del tracto genital inferior. La frecuencia de rotura es mayor en mujeres con infecciones del tracto genital. Vuelvo a mencionar la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana básicamente es una alteración de la ecología vaginal, ¿no? Prácticamente es ausencia de lactobacilos, presencia de anaerobios, Yarnarella vaginales, Mycoplasma Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealítico. Estos gérmenes tienen la capacidad de producir fosfolipasa A2, que estimula la síntesis de prostaglandinas, ¿no? A partir del ácido araquidónico. Y estas prostaglandinas generan o producen, son responsables de generar las contracciones uterinas. Otro factor de riesgo son las hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo. Aumenta el riesgo de rotura de membranas entre 3 a 7 veces, ¿no? El tabaquismo también, fumar cigarros, fumadoras, 3 a 4 veces mayor que no fumadoras. Otros factores asociados a la RPM, polidramios, malformaciones uterinas, embarazo múltiple, acortamiento cervical, desprendimiento placentario, colágenopatía, bajo nivel socioeconómico, trauma abdominal. Como ven,
casi son los mismos factores asociados, factores de riesgo del parto pretérmino. Digamos, ya ustedes ahí, estos son los factores de riesgo en inglés, pero son prácticamente lo que les hemos mencionado. Factores genéticos también puede haber, dale. Factores genéticos y iatrogénicos. El síndrome de Engler-Douglas, y cuando iatrogénicos cuando se realiza amniocentesis, ¿no? Pueden producir RPM. Sigue. Remodelación anatomopatológica. Como ven ustedes, hay un equilibrio entre en las metaloproteinasas de la matriz por el inhibidor. Hay un inhibidor y un estimulante. Entonces existe un equilibrio ahí. Sin embargo, en algún momento se rompe, ¿no? Este equilibrio de la matriz extracelular. No se conoce el desencadenante exacto que está secretado por las células coreamnióticas para inducir la expresión de la metaloproteinasa 9. Pero los productos bacterianos, por decir, los lipopolisacáridos, ¿no? O las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral pueden actuar como señales autocrinas, paracrinas, ¿no? Sobre todo en embarazos complicados con infecciones intraamnióticas. Dale. Ya, en este cuadro podemos ver que la producción de lipopolisacáridos de las endotoxinas de las bacterias, inducido de interleuquina 1 beta, promueve una serie de respuestas que incluyen, uno, como ven ahí, síntesis incrementada de otras citocinas, interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral, alfa, proliferación y activación y migración de leucocitos, donde dice reclutamiento de polimorfos nucleares. Modificaciones en la matriz extracelular de proteínas, degradación de la matriz. También en muchos tejidos, incluyendo el miometrio, deciduo y amnios, interleuquina 1 beta promueve la formación de prostaglandinas, como ven en el lado derecho, que induce la maduración cervical y la pérdida de la inactividad miometrial. Ya, esto es producido sobre todo por el mecanismo, por la inflamación o por la infección. ¿Sigue? El diagnóstico, el diagnóstico puede ser, bueno, nos van a venir refiriendo por historia clínica que hay pérdida de líquido, olor a lejía. Eso es por la anamnesis, ¿no? En el examen vamos a realizar una altura uterina, vamos a hacer el examen y vamos a encontrar que la altura uterina está disminuida, ¿no? En relación con la edad gestacional. Ese es por la pérdida de líquido, ¿no? Nos hace sospechar, ¿no? Si nos está refiriendo que ha perdido líquido, entonces ya podemos ir confirmando de alguna forma. Se le coloca un espéculo y se le dice a la paciente que puje, o sea, la maniobra de Valsalva, y vamos a evidenciar pérdida de líquido amniótico en el fornix anterior o salida por el cuello, ¿no? Eso, entonces ahí no hay ningún problema, ya está prácticamente el diagnóstico. Pero hay situaciones en las que los casos no se presentan así. Sigue, sigue. Tenemos que hacer uso de otros exámenes auxiliares. Ya entre los exámenes auxiliares usamos el test de Ferning, que es un test de cristalización prácticamente en el lecho, ¿no? Ese es el test positivo.
cristalización del líquido amniótico en hojas de lecho. Si nosotros extendemos una muestra de líquido y encontramos o vemos cristalización en hojas de lecho, entonces el test es positivo. Test de FEA positivo. Puede haber variantes, puede haber falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, con el semen, con la sangre, con secreciones vaginales. Entonces, de alguna forma hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Puede ser test falso negativo, pues si hay poco líquido, ¿no? Esto más que todo lo reservamos para casos en los que hay poco, o sea, un poco de duda o la pérdida es muy escasa o alguna de esas cosas, ¿no? Y por otro lado, sí, tenemos la otra forma, es el test de la nitracina, ¿no? Ese está basado en el pH de las secreciones, pero la secreción vaginal es ácida, ¿no? 4,5. En cambio, el líquido amniótico es alcalino, mayor de 7, por ahí. Entonces, va a cambiar pues, de acuerdo a lo que se le coloque, ¿no? De acuerdo a lo que se le coloque, entonces el papel va a cambiar de color, ¿no? Color azul básico ya nos indica que es alcalino, alta sospecha de líquido amniótico. ¿Sigue? El manejo de la RPM, basado en la edad gestacional y en la existencia de coliamnionitis. Dale. Bueno, las medidas generales ustedes ya las saben, pero no, eso ya hay que hospitalización, aunque si ustedes leen William, bueno, para ellos pues, todo tiene implicancia económica, pues, ¿no? Indicar una hospitalización, porque allá todos son seguros, me refiero a seguros de social, ¿no? O aseguradoras, todo es dinero, pues. Entonces, hospitalizar tiene un costo, ¿no? También han hecho estudios en qué es mejor mandarlas a su casa o hospitalizarlas. Según ellos es similar. Y así cosas, ¿no? Que todo lo estudian en función de la cuestión económica. Bueno, en general nosotros hacemos esto, pues, ¿no? Hospitalizamos, buena vía, reposo en el decúbito lateral izquierdo, apósitos estériles para verificar las características del líquido amniótico, amarillo, verde, ¿no? Restringir los tactos. Evaluación del estado materno-fetal, confirmar la edad gestacional, evaluación semanal de salud fetal, bueno, si es que es el caso, ¿no? Si es que se prolonga una semana o más, ¿no? Hemograma, PCR, velocidad de sedimentación cada 72 horas. Ojo con la velocidad de sedimentación. Ustedes saben que la velocidad de sedimentación en el embarazo está aumentada, o sea, no sé si ayuda mucho. Exámenes auxiliares prequirúrgicos y antibióticos a partir de las 6 horas de RPM. Entonces, acá los antibióticos sí tienen un lugar, no como en la amenaza de parto pretérmino con membranas íntegras, que no sirven, ¿no? Pero acá sí. Vamos a ver por qué. Entonces, si tiene más de 34 semanas y no tiene coriamnionitis, no es positivo ni negativo para coriamnionitis, el manejo es activo, hay que interrumpir la gestación, más de 34 semanas. Y si de alguna forma se puede demostrar la maduración pulmonar, hay que terminar la gestación. Si tiene menos de 34 semanas y es positivo para infección, igualmente manejo activo. Ahí ya no se puede ser tolerante, no se puede eh, hacer un manejo expectante, ¿no? Pasivo.
Ahí tenemos que iniciar antibiótico terapia y terminar la gestación de acuerdo a las condiciones obstétricas. Si tiene menos de 34 semanas, no tiene evidencia de infección, entonces acá sí podemos hacer un manejo expectante. Iniciar antibióticos, corticoides para maduración pulmonar fetal y hospitalización. Sobre esto creo que hay algunas cosas que decir. A ver, avanza. Ahí está. Consideraciones con respecto al manejo expectante. ACOG reconoce las controversias del parto inmediato versus manejo expectante. Entonces, de 24 a 36, 33 semanas, 6 días, se recomienda un manejo expectante. En ausencia de un estatus fetal que no sea seguro. Por ejemplo, no hace que tenga infección, que tenga sospecha de corionitis, un desprendimiento de placenta, etcétera. No, ya no, ahí no se puede ser expectante. Entonces, en ausencia de estos signos de alarma, manejo expectante. Si tiene más de 34 semanas, el parto aún es recomendado. Hasta ahora aún se recomienda el parto de 34 semanas más RPM. Ya se recomienda. Todavía aún, capaz aparecen estudios después que dicen que no, que se puede ser conservador. Pero aún todavía se dice que más de 34 semanas hay que terminar el embarazo. En cuanto a la realización de examen cérvico digital, de uno o dos, se hacen estudios de uno o dos exámenes versus no examen. A las que se les hizo examen, el periodo de latencia, o sea, hasta que desde que empezó la ruptura hasta que empezó el parto fue 3 días. Y en las que no se hizo examen fue un poco más, 5 días. Entonces, conclusión, no se debería realizar exámenes, ¿no? Salvo que esté en franco trabajo de parto, ¿no? No se debería realizar. La tocólisis profiláctica se refiere a la, a la tocólisis cuando no hay contracciones, ¿no? No hay evidencia de dinámica uterina. No mejora resultados perinatales y se asocia a mayores tasas de corioamnionitis. Y la tocólisis tratamiento o terapéutica tampoco ha provisto de beneficio perinatal significativo. Entonces, cuando hay RPM, ya no, prácticamente ya no se usa tocólisis. Cerclaje cervical. ¿Se debe hacer o no? Manejo controvertido ese. Porque la prolongación del embarazo, claro, si no le hace cerclaje, el embarazo se va a prolongar, pues no puede estar cerrado, ¿por dónde va a salir? Pero el riesgo de infección intrauterina aumenta. Otra cosa que tiene importancia es el volumen de líquido amniótico que queda después de la RPM. Tiene importancia para el pronóstico de embarazos antes de las 26 semanas, ¿no? Porque después que una paciente viene refiriendo pérdida de líquido o RPM, no necesariamente se pierde todo el líquido, ¿no? En la ecografía uno puede ver pozos. Si tiene un pozo de más de 2 centímetros, está bien, ¿no? Si tiene un pozo de menos de 2 centímetros, entonces, pozo único me refiero, ¿no? Menor de 2 centímetros, eso ya es oligohidramnios. El manejo expectante debe contemplar la posibilidad de deformaciones por compresión de las extremidades en los casos de oligohidramnios. O sea, prácticamente el útero o el amnio está comprimiendo prácticamente al feto porque no hay líquido. Entonces, eso da como consecuencia deformidades en los miembros, amputaciones, deformidades de los miembros, ¿no? Por compresión de las extremidades. Hay un síndrome de hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar también se presenta en RPM con fetos menores de 23 semanas.
¿Qué podemos decir del manejo expectante en mujeres con ruptura de prematura de membranas y presentación no cefálica, que se asocia, sobre todo si son embarazos de menos de 26 semanas, con una tasa más alta de prolapso de cordón umbilical? Dale. Como ya dije, ¿no? La antibiótico terapia es beneficiosa. Beneficio de la profilaxis. Estamos hablando acá de pretérmino RPM, ¿ah? No sirve la antibiótico terapia en pretérmino con membranas intactas. ¿Por qué es beneficiosa? Porque prolonga el embarazo. Sí, sí, prolonga el embarazo. Si gana una semana, pues es un triunfo, ¿no? Reduce la infección materna y neonatal, reduce el distrés respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria y reduce la posibilidad de enterocolitis necrotizante. Entonces, tiene beneficios el uso de la terapia con antibióticos. ¿Qué antibióticos usamos? Se han hecho estudios también. Se han hecho estudios. ¿Qué antibióticos se usan? Dale. Se deben usar por 2 días eritromicina, eso han hecho en estudios, como le digo, ¿no? Eritromicina endovenosa más ampicilina endovenosa. Eso se da por 48 horas. Y después, o sea, el tratamiento es por 7 días. 2 días de endovenoso con ampicilina, eritromicina y 5 días de eritromicina oral, cada 6 horas. Y luego amoxicilina 500 cada 8 por 5 días. Ese es el tratamiento que se da. Es de acuerdo al estudio. 7 días. Pero también se ha visto el uso de regímenes de menos tiempo, de 3 días. También hay estudios con buenos resultados. 3 días. Pero en este caso usan ampicilina sulbactam. Ampicilina sulbactam. 3 días. No se meten o lo mencionan solamente para proscribirlo por el uso del amoxicilina clavulánico, ¿eh? Porque se ha visto que aumenta la tasa de enterocolitis necrotizante. No, entonces no amoxicilina clavulánico. Dale. Corticoides para acelerar la madurez pulmonar del feto. Anteriormente considerado controvertido, ¿no? Claro, uno dice, le doy corticoides, pero tiene la bolsa rota y la bolsa rota ya prácticamente tiene infección. Si le doy corticoides voy a contribuir a la infección, entonces un poco controvertido. Pero sin embargo, el Colegio Americano está recomendando ahora para las mujeres embarazadas con RPM entre las semanas 24 a 34, un ciclo, un solo ciclo de corticosteroides, un ciclo único, ¿no? No repetido, único, o sea, betametasona 2 días o dexametasona 4 dosis, ¿no? Un solo ciclo. O sea, ahora sí recomienda, lo dice el Colegio Americano. También la administración de corticoides en el periodo pretérmino, tardío, o sea, estamos hablando de 34 a 36,6. Está también bajo consideración, o sea, eso ya depende del proveedor, ¿no? Del que maneja el caso, ¿no? Que en todos los casos no son iguales. Siempre yo les digo a los alumnos, existen enfermos, no enfermedades. Entonces, un enfermo puede ser muy diferente a otro. ¿Ah? Entonces, el uso de corticoides en el... Porque lo que dicen es eso, pues, ¿no? Solamente se da hasta las 24 semanas. Dicen, no, eso no es tanto así. Está bajo consideración. Si yo quiero, le doy. Pues si considero que le puedo dar, le doy, ¿no? De acuerdo a las condiciones de la paciente, ¿no? Pero no es que no se pueda dar. Sí, ya, este es lo último, pues. La cariognionitis. O sea, bacterias llegan y se multiplican en la cavidad amniótica.
Puede ocurrir con membranas rotas o íntegras. Generalmente, membranas rotas, pues, ¿no? 70%, 80%, ¿no? La infección generalmente comienza en las membranas adyacentes al orificio cervical interno, o sea, las membranas que están justo por encima, ahí empieza. Y los gérmenes que están involucrados son tanto anaerobios como aerobios. Escherichia coli nunca faltan, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, Mycoplasma hominis, etcétera. Las vías de infección feto-ovular, hematógena, pues, en el caso de una sepsis materna, pues, ya, por la circulación materna llega hasta la trofoblasto, por vía sistémica, ¿no? Hematógena. Transuterina, pues, cuando hacen procedimientos tipo amniocentesis, cordocentesis, entonces por ahí puede involucrar un germen, ¿no? Y la más común es la transcervical o ascendente, gérmenes de la cavidad vaginal que ascienden y colonizan el polo inferior y después todo, ¿no? La mayoría de los cuadros son subclínicos, 80%, y es difícil llegar al diagnóstico en muchos casos, ¿no? Bueno, los casos evidentes, pues, a veces no necesitan mucha elaboración, ¿no? Viene el paciente con temperatura, con antecedentes de RPM, tactos repetidos, fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, ya no, pues, ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Pero cuando los casos son subclínicos, ahí sí, pues, ahí ahí hay que pensar, porque cuando uno diagnostica coriamnionitis, está diciendo que hay que terminar la gestación, ¿no? Y si sacamos a un inocente, es el problema, ¿no? Y todo ese es prematuro, y no tiene la culpa de nada. He ahí el problema. Aycock dice que el diagnóstico de posible infección intramniótica se hace cuando la temperatura materna es de 38 o 39 o más ya. Si tiene 39 o más es muy probable, pero cuando la temperatura materna es de 38 a 38,9, o mejor dicho, cuando la temperatura materna es de 38 a 38,9 y existe un factor clínico adicional presente, ¿no? Ya hablamos de los tactos repetidos y trabajo de parto prolongado, RPM. Entonces, ese es lo que dice el Colegio Americano. 39, temperatura sola. 38, 30 a 38,9 exige un factor de riesgo adicional, clínico adicional. Con la coriomionitis, la morbilidad neonatal y fetal se incrementa sustantivamente. Hay un mayor incremento de las tasas de parálisis cerebral infantil y daño neurológico. Tratamiento. El tratamiento, como dije, es el parto. Diagnosticada la coriomionitis, el parto. Preferiblemente vaginal, más antibiótico terapia, ya de amplio espectro, ¿no? Ya tiene que usar a veces el patrón de oro, que es la clindamicina con un aminoglucosio, ¿no? Entonces, el tratamiento es parto, tiene que terminarse inmediatamente. Evitar la cesárea, porque ustedes imaginan, le hacen cesárea a una paciente con coriamnionitis, se puede diseminar por toda la cavidad peritoneal, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido esos casos? Se complican, pero bien feo. Entonces, se debe buscar preferentemente el parto vaginal, pero si existen condiciones obstétricas para cesárea, ni modo, se tiene que hacer, ¿no? Con los riesgos.
Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ah, no. Bueno, estas son las complicaciones pues, sobre todo de la RPM en prematuros. La infección intrauterina, potencial consecuencia para el feto, sepsis neonatal, parálisis cerebral, anormalidades del neurodesarrollo. Para la madre, coriamnionitis, endometritis, septicemia. La compresión del cordón umbilical por poco líquido, depresión y asfixia fetal, consecuencia cesárea. El oligoamnios, sobre todo en gestaciones precoces, ¿no? 23, 24 semanas. Hipoplasia pulmonar, definitivamente en menos de 23 semanas ya va la hipoplasia, es el corte. Deformidad de los miembros, pues, porque está pegado prácticamente por compresión. No hay líquido, le produce deformidades. Mala presentación fetal, parto por cesárea. Prolapso del cordón umbilical. Potencial consecuencia para el feto, asfixia fetal, muerte. Para la madre, cesárea. El desprendimiento de placenta, asfixia fetal, muerte y parto cesárea. Parto pretérmino, prematuridad. Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Me parece no hay preguntas, doctor. Ya voy a tomar una lista así suave nomás, para que no se enojen, ¿eh? Alcázar Gambetta, ¿no está? Diga presente o levante la mano. No está. Chávez Fuentes.